أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Como mencioné en mi sermón del viernes anterior, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se le concedió la orden divina de castigar a los Banu Qurayza por su traición después de la batalla de Ahzab. Así comenzó una batalla contra ellos. Los Banu Qurayza entonces buscaron el veredicto de Hazrat Sa'd para resolver el asunto, como resultado de lo cual él emitió su sentencia. Comentando sobre esta batalla, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu declaró en una ocasión: después de 20 días, los musulmanes fueron capaces de respirar en paz de nuevo, es decir, después de la batalla de Ahzab. Pero aún tenían que llegar a un acuerdo con los Banu Qurayza. Los Banu Qurayza habían injuriado su pacto con los musulmanes y esto no podía pasarse por alto. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam reunió a sus compañeros y les dijo que aún no descansaran. Antes de la puesta del sol debían ir hacia las fortificaciones de los Banu Qurayza. Enviaron a Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu a los Banu Qurayza para preguntarles por qué se habían retractado de su palabra solemne. Los Banu Qurayza no mostraron ningún arrepentimiento ni ninguna inclinación para pedir perdón. Por el contrario, insultaron a Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu y a los otros delegados musulmanes y comenzaron a lanzar calumnias contra el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y contra las mujeres de su familia. Dijeron que Muhammad sallallahu alaihi wasallam no les importaba nada y que nunca habían hecho ningún pacto con él. Cuando Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu volvió para informar de la respuesta de los judíos, encontró al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y a sus compañeros avanzando hacia las fortificaciones judías. Los judíos habían estado abusando verbalmente del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, sus mujeres y sus hijas. Temiendo que esto ocasionara dolor al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu le dijo que no hacía falta que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam participara, ya que los propios musulmanes podrían tratar con los judíos y que debería regresar. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam entendió a Hazrat Ali radhiyallahu anhu y dijo: ¿quieres que no escuche sus calumnias, Hazrat Ali? Sí, eso mismo, dijo así a Hazrat Ali radhiyallahu anhu. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo entonces: ¿pero por qué? ¿Qué más da si me injurian? Moisés alayhi salatu wasalam era de los suyos y aún así le infligieron más sufrimiento que a mí. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam continuó avanzando.
Los judíos levantaron sus defensas y comenzaron a luchar. Sus mujeres también se unieron a ellos. Algunos musulmanes estaban sentados al pie de un muro. Una mujer judía, al ver esto, les arrojó una piedra matando a uno de los musulmanes. El asedio duró unos días. Al final los judíos sintieron que no podrían aguantar mucho tiempo. Entonces los jefes enviaron un mensaje al santo profeta sallallahu alaihi wasallam pidiéndole que enviara a Abu Lubaba Ansari, un jefe de Aus, de una tribu amiga de los judíos. Querían consultarle sobre un posible acuerdo. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam envió a Abu Lubaba a los judíos y le preguntaron si debían de poner las armas y aceptar el veredicto del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Abu Lubaba dijo que debían hacerlo, pero al mismo tiempo pasó un dedo por su cuello haciendo el signo de la muerte. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam no había dicho nada sobre su decisión a nadie, pero Abu Lubaba, temiendo que el crimen de los judíos no merecía nada más que la muerte, sin reflexionar sobre el asunto, hizo este signo que resultó fatídico para los judíos, es decir, para la tribu de los Banu Qurayza. Rechazaron el consejo de Abu Lubaba radhiyallahu anhu y se negaron a aceptar el veredicto del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Si lo hubieran aceptado, el máximo castigo que hubieran tenido hubiera sido su expulsión de Medina. Pero la suerte quiso que se negaran a aceptar la decisión del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Dijeron que en vez del santo profeta sallallahu alaihi wasallam aceptarían la sentencia de Sa'ad bin Muaz, jefe de sus aliados, de los Aus, es decir, que aceptarían cualquier castigo propuesto por él. También surgió una disputa entre los judíos. Algunos de ellos comenzaron a decir que su gente se había retractado de su acuerdo con los musulmanes. El comportamiento de los musulmanes, por otra parte, mostró que eran verdaderos y honestos, y que su religión también era verdadera. Los que pensaban de este modo se unieron al Islam. Amr bin Suda, uno de los jefes judíos, reprendió a su pueblo y dijo: habéis cometido una violación de la fe y habéis faltado a vuestra palabra. El único camino ahora para vosotros es uniros al Islam o pagar el jizya. Los judíos dijeron: nunca nos uniremos al Islam ni pagaremos al jizya. Morir es mejor que pagar el jizya. Amr contestó que en ese caso él quedaba absuelto, y diciendo esto abandonó el fuerte. Fue avistado por Muhammad bin Maslama, comandante de un batallón musulmán, que le preguntó quién era. Al conocer su identidad, le dijo que se marchara en paz y rezó en voz alta: oh Allah, no me prives de la virtud de ocultar los errores del honrado. Lo que quería decir era que este judío había mostrado remordimiento y arrepentimiento por la conducta de su pueblo. Por eso era el deber moral de los musulmanes perdonar a hombres como él,
Al dejarlo marchar había hecho algo bueno y también rezó para que Dios le diera la oportunidad de hacer esas buenas acciones una y otra vez. No tenía intención de cometer ninguna injusticia. Cuando el santo profeta ﷺ supo lo que Muhammad bin Maslama había hecho, no le reprobó por dejar marchar a este judío. Más bien estuvo de acuerdo por lo que había hecho y alabó su acción. Este fue un incidente aislado, ya que había algunas personas que no estuvieron de acuerdo con las decisiones de su propia tribu. Ellos aconsejaron que debían aceptar un tratado con los musulmanes. Sin embargo, los Banu Qurayza permanecieron obstinados en su posición. Como pueblo, permanecieron inflexibles y se negaron a aceptar el veredicto del santo profeta ﷺ y, en cambio, pidieron el veredicto de Sa'd bin Muaz. Ellos no querían que el santo profeta ﷺ les diera el veredicto. En vez de eso, insistieron en que solo obedecerían la sentencia de Sa'd bin Muaz. El santo profeta ﷺ aceptó su demanda y envió un mensaje a Sa'd que yacía herido para que viniera y diera su veredicto. Tan pronto como se anunció la decisión del santo profeta ﷺ, los Aus, que habían sido aliados de los Banu Qurayza durante mucho tiempo, corrieron hacia Sa'd y comenzaron a presionarle para que se inclinara a favor de los Banu Qurayza. Los Khazraj dijeron siempre habían tratado de salvar a los judíos aliados con ellos. Dependía de Sa'd salvar a los judíos aliados de esta tribu. Herido como estaba, montó para ir hacia los Banu Qurayza. Hombres de su tribu corrían con él en ambos lados, presionándole para que no castigara a los Banu Qurayza. Todo lo que Sa'd dijo en respuesta fue que la persona tenía que tomar la decisión, tenía un fideicomiso. Entonces tenía que descargar y la confianza con integridad. Por lo tanto, daré mi veredicto tomando todo en consideración y sin temor ni favor. Dijo cuando Sa'd llegó a la fortaleza judía, vio a los Banu Qurayza alineados contra la pared de la muralla esperándolo. Al otro lado estaban los musulmanes. Cuando Sa'd se acercó a ellos, le preguntó: ¿aceptáis mi veredicto? Ellos dijeron sí. Dirigieron a los Banu Qurayza, les hizo la misma pregunta y ellos también estuvieron de acuerdo. Luego, tímidamente, con la mirada baja, señaló el lado donde estaba sentado el santo profeta ﷺ y preguntó si la gente de ese lado también estaba de acuerdo en cumplir con su veredicto. Es decir, por respeto y reverencia, no miró hacia donde estaba sentado el santo profeta ﷺ. Sin embargo, como había sido designado como moderador, le correspondía hacer esa pregunta. Por lo tanto, con los ojos bajos, preguntó al santo profeta ﷺ. Al escuchar esto, el santo profeta ﷺ dijo sí. Cuando todas las partes acordaron aceptar el veredicto de Sa'd, entonces él anunció su veredicto de acuerdo con la siguiente mandamiento de la Biblia. Dice la Biblia: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz, y respondiere paz, y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario,
y te servirá. Más bien, si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces sitiarás. Luego Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti, y comerás del botín de tus enemigos, de los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad. Ninguna persona dejarás con vida, sino que destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Estas fueron las palabras de la Biblia y Hazrat Sa'd dio su veredicto de acuerdo a ello. Según las enseñanzas de la Biblia, si los judíos hubieran ganado, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam hubiera perdido, todos los musulmanes, hombres, mujeres y niños, habrían sido ejecutados. Sabemos por la historia que esta era la auténtica intención de los judíos, es decir, matar a todos los hombres, mujeres y niños. Lo menos que los judíos habrían hecho era matar a los hombres, esclavizar a mujeres y niños y deshacerse de las pertenencias de los musulmanes. Dado que este es el tratamiento establecido en el Deuteronomio para las naciones enemigas que viven en otras partes del mundo, Sa'd era amable con los Banu Qurayza y su tribu tenía una alianza con ellos. Cuando vio que los judíos se habían negado a aceptar el veredicto del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, en línea con la Sharia islámica y que sin duda protegía sus vidas, dio veredicto del castigo de acuerdo con la ley judía y que el profeta Moisés había declarado en Deuteronomio. La responsabilidad de este veredicto no recae en el santo profeta sallallahu alaihi wasallam o los musulmanes, sino que recae en Moisés y sus enseñanzas y en los judíos que habían tratado a otras naciones de la misma manera durante siglos. Se negaron a aceptar la decisión del santo profeta sallallahu alaihi wasallam basada en la misericordia y compasión, y en lugar de aceptar esto prefirieron el veredicto de Sa'd. Sa'd decidió castigar a los judíos de acuerdo con la ley de Moisés. Hazrat Musleh Maud, el segundo jalifa, continúa: así y todo hasta el día de hoy los cristianos continúan difamando al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, acusándole de haber cometido injusticias. ¿Acaso los eruditos cristianos no reflexionan sobre por qué el santo profeta sallallahu alaihi wasallam nunca mostró crueldad en ningún otro caso? Hubo muchas ocasiones en las que los enemigos del santo profeta sallallahu alaihi wasallam se arrojaron a su merced y nunca le pidieron en vano su perdón. Solo en este caso el enemigo se negó a aceptar la decisión del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y en lugar quiso aceptar la decisión de otra persona. Esta persona ya había adoptado de acuerdo al santo profeta sallallahu alaihi wasallam de que cumplía con su veredicto, y como se evidencia en la historia, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam estuvo de acuerdo con esto. Después procedió a anunciar su veredicto y de hecho reiteró el veredicto de Moisés ﷺ, a quien decían seguir. Si se perpetró alguna crueldad fue por los judíos y sobre sí mismos al negarse a aceptar la decisión del santo profeta ﷺ. Si se cometió alguna crueldad fue por Moisés, quien impuso este castigo para un enemigo asediado y lo expuso a su libro bajo el mando de Dios. Si esto fuera una injusticia, entonces los cronistas cristianos deberían condenar a Moisés, que fue quien prescribió esta cruel pena, o más bien deberían condenar a Dios de Moisés, quien emitió tal mandamiento en la Torá.
Después de la batalla de Azab, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam declaró que desde ese día en adelante, los idólatras no atacarían a los musulmanes. En cambio, el Islam respondería entonces a dos perpetradores que habían cometido crueldades contra los musulmanes. La situación iba a cambiar. En la batalla de Azab, los confederados árabes no sufrieron pérdidas considerables, tan solo se habían perdido unos pocos hombres. En menos de un año podrían haber venido y atacado Medina otra vez y con mejores medios. En lugar de un ejército de 20.000, podrían haber reunido para un nuevo ataque un ejército de 40 o incluso 50.000. Un ejército de 100 o 150.000 entraba dentro de sus posibilidades, pero durante estos 21 años los enemigos del Islam habían hecho todo lo posible para erradicar el Islam y a los musulmanes. El continuo fracaso de sus planes había mermado su confianza, pero en lo más profundo de sus corazones se dieron cuenta de que Dios Altísimo estaba con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, que sus ídolos y dioses eran falsos y que el Creador era el Dios único. Aunque físicamente estaban bien, su ser interior estaba destrozado, es decir, aunque se postraban ante sus ídolos, en sus corazones resonaba la siguiente declaración islámica: no hay más Dios que Allah. Hazrat Abu Sa'id Khudri relata que algunas personas salieron de los fortines judíos con la condición de aceptar el veredicto del Hazrat Sa'ad bin Muaz. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam llamó a Hazrat Sa'ad bin Muaz para que llegó montado en un burro. Cuando se acercó a la mezquita, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ponte en pie porque representas al mejor de entre vosotros. O declaró: ponte de pie para dar la bienvenida a tu líder. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam entonces declaró: oh Sa'd, esta gente insiste en tu veredicto. Hazrat Sa'd respondió: mi veredicto contra los que han tomado las armas es que deben ser ejecutados y sus mujeres y familias deben ser encarceladas. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam declaró: has emitido tu veredicto de acuerdo con la voluntad divina. O declaró: has dado tu veredicto como lo hace un rey. Esta es una narración de Sahih Bukhari. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ha mencionado otros detalles de este incidente, algunos de los cuales relataré aquí. En relación a los Bani Qurayza, escribe: después de un asedio de más o menos 20 días, estos judíos desafortunados acordaron descender de sus castillos para ser juzgados por el veredicto de ese hombre, quien, a pesar de ser su aliado, no tuvo piedad en su corazón y debido a sus malvados planes y a pesar de ser un epítome de justicia y equidad, no poseía la misma compasión y ternura de corazón que sí estaba presente en un hombre que era una misericordia para toda la humanidad. La razón era que la tribu Aus eran viejos aliados de los Banu Qurayza y en ese momento Sa'd bin Muaz era el jefe de esta tribu. Había sido herido en la batalla de la Zanja y ahora estaba bajo tratamiento médico en la terraza de la mezquita de Medina. Teniendo en cuenta su antigua alianza, los Banu Qurayza dijeron: elegimos a Sa'd bin Muaz como nuestro juez. Aceptaremos cualquier veredicto que él dicte acerca de nosotros. Sin embargo, algunos judíos, como se mencionó anteriormente, no consideraron correcta esta decisión nacional y consideraron a su gente como delincuente. Habían sido conquistados en sus corazones por la verdad del Islam. Algunas personas, entre ellos 3, según los relatos históricos, aceptaron felizmente el Islam y se convirtieron en servidores del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Hubo un cuarto que no se hizo musulmán, pero estaba tan avergonzado por la traición de su nación que cuando los Banu Qurayza decidieron entablar una guerra contra el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, salió de la ciudad de Medina diciendo: mi gente ha traicionado a Muhammad sallallahu alaihi wasallam inmensamente, no puedo tomar parte de esta traición. Sin embargo, el resto de la nación permaneció firme en su obstinación e insistió en hacer a Sa'd su juez. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam aceptó, como ya he mencionado anteriormente, después de lo cual envió a algunos compañeros de entre los Ansar para traer a Sa'd. Sa'd llegó
y en el camino algunas personas de la tribu Aus suplicaron reiteradamente: somos aliados de los Qurayza. Así como los Khazraj trataron a la tribu aliada Banu Qurayza con misericordia, tú también trata a los Qurayza con indulgencia. No les impongas un castigo severo. Al principio Sa'd escuchó su súplica en silencio, pero cuando comenzó a persistir demasiado respondió: en este momento Sa'd no se preocupa por el reproche de cualquiera que presente una objeción debido a los dictados de la justicia. Al escuchar esta respuesta, la gente se calló. Cuando Sa'd se acercó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, instruyó a sus compañeros: defiende tu jefe y ayúdale a desmontar. Cuando Sa'd desmontó y se dirigió hacia el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, dijo: Sa'd, los Banu Qurayza te han aceptado como su árbitro y han acordado acatar cualquier veredicto que consideres conveniente. Ante esto, Sa'd levantó la vista hacia la gente de su propia tribu, los Aus, y dijo: tomáis a Dios como testigo y hacéis la promesa firme de que estaréis obligados a actuar sobre el veredicto que emito en relación a los Banu Qurayza. Si lo prometemos, dijeron. Esto se ha mencionado anteriormente en la referencia a la narración del incidente de Hazrat Muslim Maud. Luego hizo un gesto a la dirección a donde estaba sentado el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y dijo: el hombre honorable que está sentado aquí también promete que estará obligado a actuar de acuerdo con mi veredicto. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam respondió: sí, lo prometo. Después de prometer este pacto y acuerdo, el Sa'd anunció su veredicto: los hombres combatientes de Banu Qurayza serían ejecutados, sus mujeres y niños serían llevados cautivos y su riqueza se distribuiría entre los musulmanes. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam escuchó este veredicto, dijo espontáneamente: su veredicto es un decreto divino que no se puede evitar. El significado de estas palabras era que el veredicto relevante para los Banu Qurayza tuvo lugar en esas circunstancias, que el poder divino podía verse claramente en el centro de los asuntos, y por esta razón los sentimientos de misericordia sostenidos por el santo profeta sallallahu alaihi wasallam no podían evitar este resultado. Esto era cierto porque los Banu Qurayza solicitaron que se les enviara a Abu Lubaba, y luego esas palabras se le escaparon de la lengua y carecieron por completo de fundamento. En consecuencia, los Banu Qurayza se negaron a aceptar al santo profeta sallallahu alaihi wasallam como su juez, y bajo el supuesto de que la tribu de Aus los trataría con indulgencia como aliados, designaron a Sa'd bin Muaz, el jefe de la tribu de Aus, como su árbitro. Además, Sa'd se volvió tan resuelto en materia de justicia y equidad que los sentimientos de relación y alianza fueron eliminados de su corazón por completo. Además, antes de anunciar su veredicto, Sa'd aceptó una promesa firme del santo profeta sallallahu alaihi wasallam para que esta decisión se administrara en su totalidad. Todas estas cosas no podrían haber sido una coincidencia. Verdaderamente, en la base de estos eventos había un decreto divino, y por tanto este veredicto fue de Dios y no de Sa'd. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe: además, parece que debido a la traición, la rebelión, la sedición, el desorden, el asesinato y derramamiento de sangre de los Banu Qurayza, el Tribunal de Justicia Celestial ya había emitido el veredicto de que sus miembros combatientes debían ser exterminados de la faz de la tierra. La instrucción divina inicialmente dada al santo profeta sallallahu alaihi wasallam con respecto a esta Ghazwa también establece que fue un decreto divino. Sin embargo, Dios no deseaba que su mensaje fuera emitido por su mensajero, y por esta razón mantuvo al santo profeta sallallahu alaihi wasallam completamente separado a través de manifestaciones inmensamente intrigadas de su poder, e hizo que Sa'd bin Muaz anunciara este veredicto. Además, este anuncio se hizo de tal manera que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam
ya no podía influir en esta decisión porque ya había prometido que cumpliría el veredicto en su totalidad. Por otro lado, dado que la influencia de esta decisión no se limitó exclusivamente a la persona del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, sino que afectó a todos los musulmanes colectivamente. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam no consideró que fuera su derecho a cambiar este veredicto por su propia opinión, independientemente de lo mucho que se inclinara hacia la misericordia y el perdón. Fue en este poder divino lo que movió al santo profeta sallallahu alaihi wasallam a pronunciar espontáneamente las palabras. O sea, tu veredicto parece ser un decreto divino que nadie tiene el poder de alterar. Al decir estas palabras, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se levantó en silencio y regresó a la ciudad. En ese momento su corazón estaba afligido con la idea de que una nación que él esperaba que abrazara el Islam estaba siendo privada de la fe y condenada a la ira divina y castigo debido a sus malas andanzas. Quizás fue en esta ocasión cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam pronunció las siguientes palabras con intenso pesar: si solo 10 hombres, es decir, 10 hombres influyentes hubiesen creído en mí, habría esperado ante Dios que toda esta nación me aceptara y se salvaran del castigo divino. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se iba, ordenó a los hombres de Banu Qurayza se separaran de las mujeres y los niños. Así ambos grupos llegaron a Medina de forma separada y reagrupados en dos sitios diferentes. De acuerdo con las instrucciones del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, los compañeros, muchos de los cuales tal vez estuvieran hambrientos, hicieron arreglos para que se trajera una gran cantidad de fruta a Banu Qurayza para su consumo. Es decir, esto que el pueblo judío pasó toda la noche comiendo fruta. Al día siguiente, por la mañana, debía aplicarse el veredicto del santo profeta de Sa'd radhiyallahu anhu. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam nombró a unos pocos nombres capaces de realizar esta tarea y se mantuvo cerca, de modo que si se requería orientación mientras administraba el veredicto, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam podría proporcionar orientación inmediata. Otra razón para que él podía proporcionar una cesión al instante si alguien pedía clemencia, aunque el veredicto de Sa'd no podía ser recurrido en general en su calidad de rey o director ejecutivo de una democracia. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam definitivamente tenía el derecho a escuchar una apelación con respecto a una persona específica por motivos individuales. En un acto de compasión, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam también ordenó que los criminales fueran ejecutados por separado, es decir, cuando uno fuera ejecutado, el otro no debía estar presente. Por lo tanto, cada criminal fue llevado por separado y ejecutado de acuerdo con el veredicto de Sa'd. En relación al relato de los Banu Qurayza, varios historiadores no musulmanes han formulado acusaciones contra el santo profeta sallallahu alaihi wasallam de una manera muy desagradable, debido a la pena de muerte que se ha administrado a más o menos de 400 judíos. Han presentado al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, Dios no lo quiera, como un gobernante cruel y sediento de sangre. Uno de nuestros investigadores ha estimado que, según su investigación, el número real de asesinados fue 16 o 17. En cualquier caso, hay margen para futuras investigaciones a este respecto. Hay varias estimaciones en cuanto a número exacto. Algunos han estimado que fueron 100, 400, 900 o 1000. En cualquier caso, no hay un número exacto y se puede continuar investigando al respecto. Incluso si aceptamos que el número sea 400, esta acusación se basa únicamente en prejuicios religiosos, como mínimo en lo que respecta a una acusación sobre el Islam y el fundador del Islam. Incluso aquellos historiadores que han sido entrenados a la luz del pensamiento occidental no han podido resolverlo por sí mismos.
Hazrat Mirza Bashir Ahmad continúa diciendo en respuesta a esta acusación: en primer lugar, debe recordarse que el veredicto sobre el Banu Qurayza, y considerando un veredicto cruel, fue el de Sa'd bin Muaz, no el de Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. En primer lugar, cuando se prueba que el veredicto no fue emitido por el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, no se puede presentar ninguna objeción contra él por este motivo. En segundo lugar, este veredicto no fue defectuoso y bárbaro en absoluto. En tercer lugar, debido al pacto que Sa'd tomó antes de anunciar su veredicto, el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam estaba obligado a actuar en consecuencia. En cuarto lugar, este veredicto fue aceptado por los propios delincuentes y no se opusieron, considerando que se trataba de un decreto divino. Por lo tanto, no era tarea del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam interferir necesariamente. Después de que se anunciara el veredicto de Sa'd, la única relación del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam a este respecto fue poner en práctica este veredicto de la mejor manera posible bajo la supervisión de su administración. Por lo tanto, y como se ha mencionado, la forma en que el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam instituyó esta decisión puede considerarse el mejor ejemplo posible de misericordia y compasión. Siendo más específicos, mientras estas personas permanecían en cautiverio antes de que se emitiera el veredicto, el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam organizó su alojamiento y comida de la mejor manera posible. Cuando el veredicto de Sa'd debía aplicarse sobre ellos, el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam instituyó el veredicto de tal manera que resultase menos doloroso para los criminales. En primer lugar, teniendo en cuenta sus emociones, el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó cuando se ejecutara un criminal, el siguiente no fuera testigo de ello. De hecho, la historia dice que cuando los individuos eran llevados al lugar de la ejecución no sabían dónde iban hasta que llegaban al lugar real. Además de esto, el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam aceptó de inmediato todas y cada una de las peticiones de misericordia que se presentaron ante él individualmente. El Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam no solo perdonó la vida de tales personas, sino que incluso ordenó la liberación de sus esposas e hijos e incluso que se les devolviera sus riquezas, etc. ¿Qué mayor ejemplo de misericordia y compasión hacia un criminal puede haber? Por lo tanto, no solo es cierto que no se puede lanzar absolutamente ninguna acusación contra el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam debido al relato de Banu Qurayza, sino que el hecho es que este incidente es una prueba inmensamente clara de la elevada moral, administración notable, misericordia y afecto innatos del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. Aunque el veredicto de Sa'd fue escrito en sí mismo, fue un resultado provocado necesariamente por circunstancias apremiantes en lo que no había otra opción. Aunque la decisión de Sa'd sobre Banu Qurayza fue estricta, fue el resultado natural de las circunstancias que se habían surgido y no había otras acciones disponibles. Es por esta razón que incluso un historiador como Margolius, que no es en absoluto un simpatizante del Islam, se ve obligado en esta ocasión que la decisión de Sa'd se basó en circunstancias apremiantes, sin las cuales no había otra opción. Así el señor Margolius escribe: la gran invasión que Muhammad declaró haber sido milagrosamente frustrada se debió a que se cree que se debió a la propaganda de los miembros del Banu Nadir, a quienes el profeta sallallahu alaihi wasallam se había contentado con desterrar. Si hubiera desterrado a los Qurayza, habría liberado de nuevo un grupo de propagandistas. Por otro lado, a aquellos que había participado abiertamente con los invasores de Medina no se le podía permitir permanecer allí. Desterrarlos era inseguro. Permitir que se quedaran era aún más peligroso. Por lo tanto, debían morir. Esta fue una cita de Margolius. Por lo tanto, la decisión de Sa'd estaba en completa concordancia con los dictados de la justicia. Debido a su acuerdo de seguir la decisión de Sa'd, el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam fue incapaz de demostrar misericordia a este respecto, con la excepción de algunos individuos, quienes apelaron a la misericordia. El Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam hizo todo lo posible para concederles la misericordia. Sin embargo, no podía emitir una amnistía general para todos. Parece que
Como los judíos se negaron a aceptarlo como juez, dudaron en buscar su misericordia, con la excepción de algunos individuos. Además, a menos que apelaran a la misericordia, el santo profeta Sassam era incapaz de mostrarle misericordia. La razón es que a menos que un delincuente no exprese remordimiento por sus delitos, dejarlos en libertad tiene consecuencias perjudiciales para la sociedad. Otro punto a recordar es que en virtud del tratado que se había establecido entre el santo profeta Sallam y los judíos, se establecía que para cualquier asunto relacionado con los judíos que exigiera un veredicto, se tomaría una decisión de acuerdo con su propio Shariat, es decir, la ley judía. De hecho, la historia demuestra que, de acuerdo con este tratado, el santo profeta Sallam siempre emitía un veredicto a los judíos de acuerdo con la ley mosaica. Cuando leemos la Torá, se prescribe el mismo castigo por el crimen de los judíos fueron culpables de cometer, como Saad bin Muaz emitió a los Banu Qurayza. En cualquier caso, la mención aquí de Hazrat Saad bin Muaz con respecto al asunto de Banu Qurayza es suficiente. Hay más detalles sobre Hazrat Saad bin Muaz que mencionaré en el futuro, Dios mediante. Ahora hablaré de algunos miembros difuntos fallecidos recientemente y después de las oraciones del viernes, Dios mediante, dirigiré su oración fúnebre en ausencia. El primer funeral es de la respetada Haya Ruqayya Khalid Sahiba, que servía como Sadr Lajna Imaila de Ghana. Falleció según la voluntad de Dios el 30 de junio a la edad de 65 años. A Dios pertenecemos y a Él volveremos. Desarrolló un cáncer de útero del que se recuperó más tarde y Dios Altísimo le concedió la salud. Sin embargo, en mayo de este año su condición comenzó a empeorar y sufrió una recaída. Después de permanecer en el hospital durante un breve periodo, falleció el 30 de junio. Hajia Ruqayya Khalid Sahiba nació en abril de 1955 en el seno de una familia Ahmadi de Wa, en el norte de Ghana. Su difunto padre, Al-Hay Khalid Sahib, era un imam de un pueblo de cerca de Wa, donde la mayoría de la gente adoraba ídolos. Les predicó y estableció la Ahmadiyyat allí. Hajia Ruqayya Khalid Sahiba pasó su infancia en Wa. Era una mujer educada, sofisticada y de principios. En lo que respecta a su profesión, fue profesora y dio el ejemplo en su círculo profesional, así como dentro de la comunidad. Tras su jubilación, fue directora de la Escuela Internacional Ahmadiyya en Bustan Ahmad. Tenía una gran pasión por la educación y la crianza de los niños. Pagaba las cuotas escolares de muchos de ellos y enseñaba en su propia casa de forma gratuita. En 2017 fue nombrada Sadr Lajna Imaila y durante los pocos años que fue Sadr cumplió con sus deberes de manera excelente. A pesar de su enfermedad, continuó sirviendo como Sadr Lajna Imaila de Ghana hasta su fallecimiento. También organizó algunos programas. Con las restricciones debido al COVID-19, ella continuó sus programas y deberes de tarbiyat para Lajna a través de internet. Era regular en el ofrecimiento de sus oraciones y muy apasionada cuando llevaba a cabo buenas acciones. Ofrecía la oración del Tahajjud con asiduidad y daba limosna regularmente. También era una musia, parte de la instrucción del Al-Wasiyat, del testamento. Tenía un fuerte vínculo con el califato. Deja 2 hijos, una hija y 4 nietos. Que Dios Altísimo le conceda el perdón y misericordia y la eleve en estatus. Que permita a su progenie continuar con sus buenas obras.
El segundo funeral es el de la respetada Safia Begum Sahiba, esposa del difunto respetado Sheikh Mubarak Ahmad Sahib, quien fue misionero y sirvió en África, el Reino Unido y los Estados Unidos de América. Falleció según la voluntad de Dios el 27 de junio a la edad de 93 años. Ciertamente a Dios pertenecemos y a Él volveremos. Era la hija de Hazrat Qazi Abdus Salam Sahib y Mubaraka Begum Sahiba y nació en octubre de 1926. Era la nieta de Hazrat Qazi Abdur Rahman Sahib, que fue un compañero del Mesías prometido alayhi salatu wassalam, y era la bisnieta de Hazrat Qazi Ziauddin Sahib. Tenía muchas cualidades maravillosas y era muy devota. Tenía un amor increíble por el califato, cuya profundidad rara vez se ve. Esto fue algo que inculcó no solo a sus hijos, sino también a sus nietos. Así, de esta manera, fue capaz de preservar este vínculo. La fallecida era una musia. Su matrimonio con Sheikh Mubarak Ahmad Sahib fue su segundo matrimonio, del que tuvo una hija. También tuvo hijos de su primer matrimonio. Su primer marido fue Nasir Ahmad Bhatti Sahib. Sin embargo, durante el tiempo en que Sheikh Sahib se vio en varios países, pasó un tiempo con gran devoción. Junto a una hija de la misma esposa de Sheikh Sahib, le sobrevivían sus propios hijos, 2 hijas y 3 hijos. Uno de sus hijos, Fahim Ahmad Bhatti Sahib, está aquí sirviendo como voluntario en la oficina del secretario privado. Uno de los nietos, Sabur Bhatti, es un misionero que trabaja en Wakalat Tabshir, Reino Unido. Otro nieto, Fawad Bhatti, ha consagrado su vida y sirve como profesor en el colegio Ahmadiyya de Kano. Otro nieto, Hadik Bhatti, completó su educación y dedicó su vida y ahora sirve en The Review of Religion. Otro de sus nietos es Nabil Bhatti, que hace 2 años cayó gravemente enfermo. Ella rezó mucho por él y el Dios Altísimo incluso le informó de que le curaría. En consecuencia, Dios Altísimo le curó. Sin embargo, incluso ahora Nabil Bhatti Sahib todavía experimenta algunas complicaciones debido a esa enfermedad. Que Dios Altísimo lo cure completamente y acepte las oraciones de Safia Begum Sahiba por él. También se ha consagrado de por vida al servicio de la fe. Que Dios Altísimo también lo convierta en un miembro beneficioso de la comunidad y lo haga él y a su progenie servidores de la fe. La hija de Safia Sahiba, Farida Sheikh Sahiban, relata: nuestra madre tenía un gran amor por el Mesías prometido alayhi salatu wassalam. Siempre señalaba su imagen y decía que todo lo que tenemos es gracias a él y que estas bendiciones se deben a él. También tenía una conexión especial con las hermanas afroamericanas y las cuidaba mucho. Muchos iban y venían casi a diario. La visitaban con frecuencia y se sentaban juntas en la cocina y conservaban libremente como si fueran miembros de la misma familia. Del mismo modo, su hija mayor, Naima Shabir Sahiba, dice: era muy cuidadosa y cariñosa. Era extremadamente paciente y sufría ella misma dificultades para ayudar a los demás. Ella inculcó el amor del califato en nuestros corazones. Nos decía que escribiéramos cartas regularmente al califa. A menudo recitaba las oraciones del Mesías prometido para sus hijos. Cuidaba mucho de los pobres y los huérfanos. Era habitual en pagar el chanda y dar limosna. El Jalifa Masih III, el tercer califa del Mesías prometido, dirigió gentilmente su nikah con Sheikh Mubarak Ahmad Sahib. Era misionero y su primera esposa había fallecido y su marido también. En el momento de establecer esta unión, Hazrat Khalifatul Masih III le dijo a Sheikh Sahib, por el agrado de algunos trabajos que había realizado para la comunidad, que él estaba dando una recompensa. Sheikh Sahib siempre tuvo presente esta recompensa. La recompensa fue el matrimonio con Safia Begum Sahiba.
Sheikh Saib era muy consciente de esto y cuidó mucho a sus hijos de su primer marido, que había muerto cuando los niños eran todavía pequeños. Su hijo mayor, Shamim Bhatti Saib, también estudió conmigo en la escuela y en la universidad. He sido testigo de que Sheikh Saib cuidó mucho de estos niños y cumplió con su deber. Del mismo modo, Safia Begum Saiba también apoyó a Sheikh Saib durante su servicio y cumplió con su responsabilidad de ser la esposa de un devoto. Hay muy pocas esposas de misioneros que cumplen sus deberes como ella lo hizo. Ella servía con abnegación a sus invitados y nunca se quejaba de nada. También solía rezar profusamente por los miembros de la comunidad. Trataba muy bien a las familias de los misioneros bajo el mando de Sheikh Saib. La conocí después del califato, llegué a conocerla y vi que tenía un inmenso amor por el califato. Su pasión y devoción eran tales que raramente se ven. Que Dios Altísimo eleve su estatus y mantenga a su descendencia dedicada a la comunidad y al califato. La siguiente mención es del respetado Ali Ahmed Saib, que sirvió como muallam de Waqf Jadid, pero ahora estaba jubilado. Falleció el 18 de junio a la edad de 86 años. Ciertamente a Allah pertenecemos y a él será el retorno. Su padre, Hazrat Mia Allah Iddita Saib, era como un compañero del Mesías Prometido. En 1903, cuando el Mesías Prometido Islam viajó a Jeddah, Hazrat Mia Allah Iddita Saib viajó 10-12 millas a pie desde su pueblo para tomar el Bed a manos del Mesías Prometido. El fallecido hizo su waqf, es decir, consagración, dedicar su vida al servicio de la fe en 1965 y en 1967 de 1967 a 2008. Durante aproximadamente 41 años prestó servicios en varias comunidades de Sindh y de Punjab, provincias de Pakistán. Enseñó el Sagrado Corán a cientos de personas, incluyendo hombres, mujeres y niños. Debido a sus esfuerzos de predicación, muchas personas fueron bendecidas con la buena fortuna de entrar en el redil de la Ahmadiyya. El difunto era Mursi y deja atrás a su esposa, 2 hijos y 3 hijos. Uno de sus hijos, Abdul Hadi Tariq Saib, es un misionero de la comunidad y durante los últimos 7 años ha servido como profesor en el Jamia Internacional de Ghana. Debido a la situación actual, no pudo viajar y asistir al funeral y entierro de su padre. 2 sobrinos del difunto son también misioneros de la comunidad y 3 nietos son Hafidh de Qur'an. Maghfur Ahmad Munib Saib, que es un devoto y actualmente sirve como misionero en Marcas, escribe: sin duda el respetado Maulvi Saib fue un modelo para todos los devotos de la vida y misioneros y maestros de la religión. Hablaba muy poco, siempre mantenía la mirada baja de otras mujeres y no interfería en asuntos de otras personas. También era muy devoto en las oraciones, humilde y conocía a los demás con gran amor y se dedicaba totalmente a la institución del Califato Ahmadiyya. Incluso cuando se enfadaba, el dolor para hacer que no comprendiera su error siempre era evidente. Siempre se contentaba con lo que tenía. Los nietos que una vez fueron estudiantes de Maulvi Saib ya han crecido, pero sus recuerdos de la bondad y amor de Maulvi Saib permanecen en sus corazones. Que Allah Altísimo eleve la posición del difunto y permita a su progenie continuar con sus buenas acciones. El próximo funeral es de la respetada Rafika Bibi Saiba, esposa de Bashir Ahmad Dogar Saib, de Edipur, distrito de Narubal, Pakistán. Falleció el 22 de mayo. Ciertamente a Allah pertenecemos y a él será el retorno. Su familia entró en la Ahmadiyya a través de su abuelo, Hazrat Malik Sardar Khan Dogar Saib Numdar,
que era un compañero del Mesías prometido. Su hijo Riaz Ahmad Dogar Sahib, desde que tengo memoria fui testigo de que era muy devota y piadosa. Ella observaba sus oraciones y obligatorias y era regular en sus ayunos. Memorizaba muchos capítulos del Sagrado Corán y por las montañas cuando procesaba la leche para extraer la mantequilla, a menudo recitaba el Sura Taghabun. Ofrecía las 5 oraciones diarias con puntualidad. Antes de ofrecer cada oración se aseguraba de que uno de sus nietos maternos o paternos se pusiera de pie junto a ella para rezar, para que así los niños desarrollaran la pasión por ofrecer oraciones. Después de las oraciones se sentaba durante mucho tiempo en la alfombra de la oración y ofrecía el tasbih, alabado sea Dios Todopoderoso. Del mismo modo, recitaba el Sagrado Corán en voz alta, de manera que su recitación pudiera ser escuchada en toda la casa. Se había memorizado muchos capítulos de memoria. Tenía profundo vínculo de amor y devoción por el califato, y tenía plena convicción de la aceptación de las oraciones del califa. Ella dijo con gran orgullo que su hijo era misionero y un nieto paterno está estudiando en Jamia, colegio de los misioneros, para convertirse en misionero, y nieto materno es también un misionero. A pesar de que el mundo a menudo recordaba a sus hijos, decía que era una gran bendición de Dios Altísimo sobre ella su progenie se extendiera de todo el mundo. Entre los que dejó atrás hay 6 hijos, una hija y muchos nietos maternos y paternos. Uno de sus hijos, Riaz Ahmad Dogar Sahib, está actualmente surgido de Tanzania. Debido a la situación actual, también está de deberes servicio al campo y no pudo asistir al funeral y participar en el entierro. Y Dios Altísimo concederá pertenecer firmeza a uno de sus nietos maternos, Adil Ahmad Dogar, está sirviendo como misionero de Pakistán, y un nieto de Azad Dogar Sahib está estudiando el 6º año de Jamia Ahmadiyya Internacional de Ghana. Que el Altísimo derrame su perdón y misericordia sobre la difunta y eleve el estatus, que su progenie pueda continuar esfuerzos virtuosos. Del mismo modo, también dirigirá algunas horas fúnebres de aquellos quienes mencioné en sus sermones anteriores, pero debido a la situación actual no fue posible ofrecer sus oraciones fúnebres, a saber, Nasir Said Sahib, Ghulam Mustafa Sahib, Dr. Nakiuddin Sahib de Islamabad, Zulfikar Sahib, el misionero de Indonesia. Que Dios Altísimo les conceda a todos su misericordia y perdón. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.